Hola, ¿qué es la ansiedad? A continuación, va. La ansiedad es un componente básico de la condición humana experimentada universalmente, pero a veces genera angustia y otras reacciones adversas, entonces se convierte en patológica y es necesario recurrir a tratamiento psicológico para poder combatir la ansiedad y superarla con éxito. Sus causas y síntomas son una reacción emocional natural ante estímulos o situaciones en las que percibimos que algo amenaza nuestra integridad. Como mecanismo de vigilancia del organismo, nos ayuda a percibir posibles peligros y por lo tanto desempeña un papel protector para nosotros. Tanto es así que si no existiera este mecanismo de protección, difícilmente nos hubiésemos desarrollado como especie. ¡Sí! Síntomas de la ansiedad. La ansiedad es un fenómeno complejo que involucra diferentes aspectos de la persona. A nivel fisiológico, aceleración del corazón o palpitaciones, opresión en el pecho, sudoración excesiva, dificultades respiratorias, tensión muscular, temblores, molestias digestivas, mareos o sensación de inestabilidad. A nivel cognitivo y emocional, nerviosismo o angustia, pensamientos catastróficos o negativos, ideas obsesivas, dificultades para concentrarse o para mantener la mente en blanco, olvidos y distracciones frecuentes, preocupaciones excesivas, pensamientos acelerados y dificultad para la toma de decisiones, despersonalizaciones y desrealizaciones. A nivel conductual, bloqueos, evitación de situaciones, hipervigilancia, cambios en el patrón del sueño y o alimentación, retraimiento en las relaciones sociales y falta de control en las reacciones. ¿Por qué me persigue la desgracia? Causas de la ansiedad. Si nos remitimos en el tiempo hace miles de años, el ser humano tenía que afrontar peligros y situaciones que atentaban directamente contra su vida. En esa época éramos presas fáciles para otros depredadores y la ansiedad nos ayudaba a gestionar estas situaciones porque nos permitía huir del peligro o en el peor de los casos luchar para defendernos. En cualquiera de estos dos comportamientos nuestro cuerpo va a tener un desgaste, de ahí que todos los cambios fisiológicos que se generan tienen como objetivo prepararnos para estas dos reacciones. Tanto si luchamos como si huimos, vamos a necesitar que nuestro corazón bombee rápidamente la sangre a las extremidades. He ahí la taquicardia. Vamos a necesitar más oxígeno. De ahí que se acelere la respiración. Vamos a necesitar que nuestros músculos tengan un tono muscular adecuado para poder correr o luchar. De ahí la tensión muscular. Vamos a necesitar que nuestro cuerpo se refrigere, de ahí que empecemos a sudar. En general, los peligros a los que actualmente tenemos que hacer frente son de orden social. Por ejemplo, nos genera ansiedad el no ser suficiente para algo, fracasar, decepcionar a los demás o decepcionarnos a nosotros mismos, que los demás no nos valoren positivamente, tener reacciones que escapen de nuestro control, etc. Y para estas amenazas, las reacciones de lucha o de huida no nos valen como método para gestionar la situación. A partir de la activación de este mecanismo de supervivencia aplicado de forma errónea, encontramos otros factores que están relacionados con su desarrollo. Así que, pilas ahí. ¡Qué agradable sujeto! Tipos de ansiedad. Dentro de los trastornos de ansiedad podemos encontrar diferentes manifestaciones dependiendo del tipo de amenaza percibida. Trastorno de pánico. Es la aparición súbita del miedo intenso o de malestar intenso que alcanza su máxima expresión en minutos. Durante el ataque de pánico puede aparecer palpitaciones, aceleración de la frecuencia cardíaca, sudoración, sacudones o temblores, sensación de asfixia, náuseas o malestar abdominal, sensación de mareo, inestabilidad o desmayo, sensación de entumecimiento u hormigueo,
sensación de irrealidad, miedo a perder el control o a volverse loco y también miedo a morir. Estas situaciones generan que la persona tenga un temor a padecer nuevamente estos síntomas. Agorafobia es el miedo o ansiedad intensa ante situaciones en las que la persona teme que es difícil escapar de ellas o de no disponer de ayuda si aparecen síntomas de ataques de pánico. Por esta misma razón, la persona evita activamente estos lugares o necesita la presencia de un acompañante para poder afrontarlas. Fobia social es el miedo o ansiedad intensa en una o más situaciones sociales en las que la persona está expuesta a los demás. La persona presenta un miedo desproporcionado a actuar de cierta manera o mostrar ciertos síntomas de ansiedad que se pueden valorar de forma negativa por parte de los demás. La reacción a estas situaciones es la evitación de las mismas por miedo al rechazo. Fobias específicas. Es el miedo o ansiedad intensa causada por un objeto o situación específica. Por ejemplo, volar, las alturas, algún animal, inyecciones, ver sangre, etc. El miedo que generan estas situaciones es desproporcionado al peligro real, que las situaciones entrañan, lo que lleva a la persona a evitar o resistirse activamente a dicha situación. Si no se pueden evitar, la persona vive con un miedo intenso de dicha situación. Yo sé y tengo miedo, no voy a tener confianza, tengo miedo. Trastorno de ansiedad generalizada. Es un patrón de preocupaciones excesivas asociadas a diferentes aspectos de la vida que producen estados de inquietud y nerviosismo. Al mismo tiempo producen fatiga, dificultad para mantener la mente en blanco o concentrarse, tensión muscular, problemas del sueño e irritabilidad. Trastorno obsesivo compulsivo. Es aquella experimentación de pensamientos, impulsos o imágenes recurrentes que aparecen de forma intrusiva y no deseada, como las obsesiones, causando una elevada ansiedad. La persona intenta suprimir estos pensamientos o neutralizarlos con otros pensamientos o actos, como las compulsiones, en los que suele invertir un tiempo prolongado y en los que suele interferir en las actividades cotidianas. Estrés postraumático. Son recuerdos angustiosos recurrentes, involuntarios e intrusivos de sucesos traumáticos acompañados de evitación de estímulos o situaciones que pueden recordar aspectos del suceso traumático. Al mismo tiempo se produce un estado emocional negativo persistente, como el miedo, el terror, la ira, la culpa o la vergüenza, que lleva a la persona a una importante disminución del interés o participación en actividades significativas y a un desapego con los demás. Hipocondría. Es la preocupación excesiva y persistente ante la posibilidad de padecer o estar padeciendo una enfermedad a partir de la interpretación personal de sensaciones corporales. Estas sensaciones corporales, que pueden ser normales, son interpretadas de manera catastrófica, lo que a su vez hace que aumente la ansiedad y las sensaciones corporales asociadas al proceso ansioso, que se volverán a interpretar de manera catastrófica. Dismorfofobia. Es la preocupación por una o más defectos o imperfecciones percibidas en el aspecto físico que no son observables o parecen sin importancia para los demás. Como respuesta a esta preocupación, la persona realiza comportamientos o actos mentales repetitivos. Esta preocupación causa malestar significativo o un deterioro en el ámbito social, laboral u otras áreas. Oye, tranquilo, viejo. Trastorno por separación. Es el miedo o ansiedad excesiva e inapropiada para el nivel de desarrollo del individuo concerniente a su separación de aquellas personas por las que siente un gran apego. Se presenta una preocupación excesiva por la posible pérdida de las figuras de mayor apego o de que puedan sufrir un posible daño, como una enfermedad, calamidades o la muerte. Mutismo selectivo.
es el fracaso constante a la hora de hablar en situaciones específicas en las que existe una expectativa por hablar, por ejemplo en la escuela, a pesar de que la persona puede hacerlo en otras situaciones. Esta alteración interfiere en los logros educativos, laborales o de comunicación social. Consecuencias de la ansiedad. Dependiendo del grado de ansiedad que la persona experimente, la afectación en la vida diaria será más acusada y la interferencia en su día a día será mayor. Tanto es así que personas con ansiedad evitan o se sienten incapaces de salir a la calle o interactuar con los demás. En definitiva, realizar aquellas actividades necesarias para su desarrollo, ya sea personal, laboral, social o familiar. Por otro lado, sabemos que la ansiedad suele venir acompañada de trastornos del estado del ánimo, lo que hace que el cuadro de ansiedad se agudice. Todo esto conlleva a una situación en que la persona se encuentra al límite de sus fuerzas y energías, haciendo que cualquier situación sea intolerable y se siente incapaz de gestionarla. Este desgaste a la larga genera sentimientos de incapacidad y deterioro de la autoestima. Ya me estoy poniendo nervioso. Tratamiento de la ansiedad. El tratamiento de la ansiedad se orienta a reducir la sintomatología física ansiosa que se produce ante la presencia del estímulo ansiógeno. Para ello, contamos con técnicas eficaces como la relajación o el mindfulness. En terapia, también se trata aquellos pensamientos catastróficos que están en la base del trastorno de ansiedad y que suponen una magnificación de la amenaza y las consecuencias percibidas por la persona que padece ansiedad. Por otro lado, se trabaja la gestión de los estímulos ansiógenos con terapia de exposición para controlar las reacciones ansiosas en presencia de los estímulos que la generan. Dependiendo del deterioro que ha producido el trastorno, la terapia de ansiedad será apoyada por técnicas para la recuperación de la autoestima, la gestión del estrés o cualquier otra terapia que sea necesaria para conseguir que la persona recupere el control total de aquellas parcelas de su vida que se han visto deterioradas. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Para finalizar, Fatality. si padeces de exceso de ansiedad, es importante que vayas al psicólogo, ya que te dará pautas y aprenderás técnicas que son necesarias para afrontar la ansiedad, y así tendrás una mejor calidad de vida. Así que, ¡mucho ánimo! Excellent. Y este fue el video por hoy. Si te gustó, dale like. Si no te gustó, dale dislike. Acá arriba te dejo qué es el insomnio, que está bueno. Acá abajo te dejo beneficios de dormir bien. La cura del insomnio, está bueno. Si no lo has hecho todavía, suscríbete, aplasta el círculo. Próxima semana, algún video chévere, chido, bacán, del putas. Chao.